Hola, un saludo muy especial. Soy Pablo Hernández, soy su profesor de ética y quiero tomar este momento para compartir con ustedes nuestro tema número 1. Desde la semana pasada en la plataforma tú tienes el plan, el resumen de lo que es nuestra primera temática sobre la ética. No importa si estás en 10, si estás en 11, si estás en 12, sobre la ética vamos a compartir. Durante la semana pasada la idea era que usted leyera el tema. Ahora esta es que usted agarre el tema y elabore unas preguntas. Pero, ¿de qué tienen que ser las preguntas? Recuerda nuestros objetivos. Nuestros objetivos es que nosotros aprendiéramos, encontráramos y asumiéramos una actitud de respeto constante con usted mismo para poder tener una convivencia pacífica con los demás, aplicar normas éticas y demostrar conductas aceptables en su proceso de desarrollo moral como persona. Entonces vamos a hablar de ética y moral. Hemos dicho en la primera parte de nuestro plan, hablaba sobre qué es ética y qué es moral. Ambas son palabras que vienen del griego. Ethos es una palabra que significa residencia, morada, casa, lugar donde habita una persona, pero también significa carácter. Ética, ethos, carácter. Y ese carácter se logra mediante un hábito. Hábito, habitar en una casa. Entonces, cuando comenzamos a ver estos conceptos, nos damos cuenta que la ética no tiene que ver más con cosas que hacer, sino de dónde estar. ¿Dónde estamos en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra morada? ¿Cuál es nuestra residencia? ¿Cuál es nuestro carácter? Y el carácter depende de dónde estamos en la vida. Por otro lado, la palabra moral viene del latín mors, mores, y que es una palabra que tiene que ver con costumbre. Entonces, ética, casa, residencia, carácter, hábito, habitar, moral, costumbre. Ética es la parte de la filosofía, ya entrando en conclusión, la parte de la filosofía que se dedica al estudio crítico del deber ser. Es la que va a pensar. La filosofía es la ciencia del pensamiento, de la sabiduría. Entonces, la ética es pensar correctamente, analizar correctamente cómo debe ser la conducta, cómo debe actuar cada persona. Y nos ayuda a orientarnos en la vida que vamos a hacer. Por otro lado, la moral es una ciencia descriptiva. ¿Qué significa? Que más que dedicarse al pensamiento, expone cómo deben ser las conductas y describe cómo realmente vive el ser humano, cómo es el ambiente. Si nosotros vemos el cuadro descriptivo que estaba en el plan, entonces podemos ver que la ética tiene que ver con reflexión filosófica, mientras que la moral con comportamientos y normas. La ética es por qué nos consideramos válidos, pensamiento. Y la moral nos dice que realmente somos valiosos y válidos en la comunidad. La moral va a describir normas. La ética las va a argumentar, va a decir cuáles son y cómo se desarrollan. Entonces, la moral se sustenta en la tradición, en la religión, en la palabra de Dios, en los libros sagrados. En cambio, podemos decir que la ética es crítica, propone cambios y se refiere a la dignidad humana. Y es aquí la primera pregunta. ¿Qué es para ti dignidad humana? En medio de los cambios que vivimos, en medio de este mundo, en medio de esta pandemia que estamos, en medio de esta situación del COVID que hemos vivido este año, ¿qué es la dignidad de la persona? ¿Cómo debe vivir el ser humano? ¿Cuál debe ser nuestra mejor manera de actuar? De eso va a tratar nuestro curso. Lo que sí podemos decir entonces, en resumen chicos, es que ambas expresiones, tanto ética como moral, se refieren a fin de cuentas a un tipo de saber que nos orienta a forjarnos un buen carácter, tener una buena manera de ser, que nos permita enfrentar la vida de una manera humana, con dignidad, que nos permita ser justos y ser felices. Eso dice en sus escritos Adela Cortina. Ahora, ética y moral no son lo mismo. Y podríamos concluir, como dicen los filósofos Ortega y Gasset, que ética es la reflexión sobre el carácter, el bien y el modo de actuar de las personas. Sería como un primer momento teórico. Por otro lado, la moral viene a ser como un segundo momento, marcado más por la praxis, por las acciones, por la costumbre vivida.
la sociedad en la que vivimos. Más aún Panamá, más aún nuestro pueblo, más aún nuestra gente necesita de una reflexión, de pensar cómo debe ser el ser humano, ética, pero también debe de ayudarnos a vivir de manera correcta, de manera feliz. Esa debiera ser la moral. Al desarrollar nuestro estudio sobre ética y moral, valores, costumbres, sobre nuestra clase, yo quisiera invitarlos a ustedes a tener un concepto claro, y es el concepto de persona humana. Nosotros pudiéramos decir que persona, todo el mundo sabe que es persona, es un ser humano, sí, pero cuando hablamos de persona humana, no nos estamos quedando simplemente en el hombre y la mujer. Cuidado, estamos hablando de algo más. En la antigua Grecia, sí, todos estos conceptos vienen de la antigüedad, la persona era como la máscara que se utilizaba en el teatro y se le llamaba prosopon. Prosopon en el teatro clásico era el personaje. ¿Sí? Entonces, lo humano, cuando hablamos de humano, ya no estamos en el griego, estamos en el latín, y una persona, algo humano, venía del humus, y humus es tierra, algo débil, algo perecible. Es más, cuando en la Biblia usted lee que Dios hizo a Adán de la tierra, esa tierra en latín se dice humus, y ser humano es ser perecible, es ser humano significa ser de tierra, ser que morimos. Entonces tenemos características biológicas, sociales, espirituales. ¿Por qué? Porque el ser humano, a pesar de ser perecible, es un ser único e irrepetible, individual, con principios, con valores. ¿Y qué es lo que identifica a la persona humana? La dignidad, la libertad, la autonomía, la intimidad, la apertura. Entonces, lo primero que yo quisiera que usted tuviera en mente, y lo hemos repetido en clases, y es lo que usted debe tener aquí, cuando habla de persona humana, usted tiene que pensar que no es una cosa. La persona no es una cosa. Ayer hablaba con un amigo y tratábamos sobre este tema. Como cuando alguien a usted lo llama, por ejemplo, oye, y te agarra el celular y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú dices, wow, ¿hace cuánto tiempo no me llamaba esta persona? ¿Qué querrá? Solo te busca cuando te necesita. Cuando una persona es tu amigo, pero se hace novio de alguien o se consigue nuevos amigos, ya no te busca, ya no te chatea, ya no sale contigo, ya no parquea contigo. Esta persona no te valora a ti como ser humano, sino solo cuando te necesita. Te está utilizando. Entonces ahí ella no te está valorando como ser humano. Cuando alguien te visita solo cada 5 años para pedir tu voto, no te está valorando, te está utilizando. Cuando alguien se acerca a ti solo para venderte, solo para pedirte, no te está valorando. Entonces, en este arte del buen vivir, en este arte que nosotros tenemos que construir nuestro deber ser y nuestra dignidad, es muy importante que nosotros descubramos qué significa ser persona. La persona humana es un ser independiente, inteligente, racional, que desde pequeño desarrolla sus conocimientos y se apoya en la educación para desarrollar todas sus potencialidades frente a la sociedad. Usted en este momento está desarrollando todo lo que usted es. Usted es valioso, usted es persona, no es una cosa. Filosóficamente, entonces podríamos definir a la persona humana como un ser que, por tener no solo instintos, sino también entendimiento y libertad, es capaz de sentir necesidades morales, tanto en relación con su cuerpo como con respecto a su espíritu, y que por ello tiene también derecho a satisfacer esa doble clase de necesidad de la persona humana, que lleva consigo el derecho que es correlativo de aquellas necesidades y obligaciones. Usted es una persona valiosa, limitada, no es ilimitada, no tiene el mundo para conquistarlo, como decía Pinky Cerebro, en mi época, sino que usted tiene limitaciones porque es humano, algún día va a morir, no está en este mundo para semilla, usted va a pasar, pero ¿sabe qué? Mientras esté por este mundo, es digno, porque ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Pero no solo eso, sino porque usted tiene dignidad, tiene libertad, autonomía, intimidad y apertura. Es valioso, no es una cosa. Y la ética te va a ayudar
a descubrir lo que eres y cómo vivir en esta sociedad. Concluyamos entonces. ¿Qué es la ética? La ética es el arte de vivir bien, de comprender qué es bueno y qué no lo es, por qué, qué nos conviene y qué no nos conviene. El estudio de la moral, de las reglas que ha de poseer el ser humano para ejercer un comportamiento deseable y virtuoso que le lleve finalmente a la felicidad, es lo que le corresponde entonces a la moral. Ética y moral se complementan. Una nos ayuda a entender cómo actuamos y la otra nos dicta la manera cómo hacerlo, pensar y actuar. Esa debe ser nuestro derrotero. Ese debe ser nuestro camino. Por eso quiero invitarte en esta semana, en estas 2 semanas de clase, quiero invitarte a pensar quién eres, como ser humano, como persona. Pero recuerda que lo que piensas de ti, lo piensas también de las demás personas. Por eso te quiero invitar de una manera muy especial en nuestra clase de ética a valorarte, a quererte, a respetarte y a hacer lo mismo con las demás personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como conclusión a este tema, tanto escrito como a este video, tenemos una actividad. ¿Cuál es la actividad? Usted va a hacer un cuestionario. Ese cuestionario que usted va a hacer no lo va a buscar en internet. Usted va a agarrar este texto que ya lo tiene en la plataforma Classroom, que ya lo tiene en su grupo de WhatsApp y va a leerlo. Y usted va a sacar 10 preguntas. ¿Dónde están las preguntas? En su cabeza, en su corazón. ¿Qué es lo que usted entiende y cuál sería como un cuestionario? Las va a hacer, las va a resolver y las va a contestar debajo de este video, como una respuesta a este video en su grupo de WhatsApp. Y los que no puedan contestar en la plataforma Classroom lo van a hacer en el grupo de WhatsApp. Yo voy a dejar esta tarea en Classroom y los que no, pero solo los que no puedan hacerlo en Classroom lo van a entregar en WhatsApp. Y en ética, recuerda, no seas normal.